Buenas noches. Quiero agradecer en nombre de la Hermandad Sacramental de Marbella la asistencia de todos los presentes a este acto de pregón del Corpus 2021, para mayor gloria de Dios en torno a Jesucristo sacramentado. El pasado día 8 de mayo del presente año, mediante sesión ordinaria, se constituyó Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental de Marbella en los salones parroquiales de Nuestra Señora de la Encarnación. Dentro del orden del día de la convocatoria, el punto 3 establecía estudiar la designación del pregonero para el año 2021. Una vez comentadas las propuestas y analizados los candidatos propuestos, se decidió la designación del pregonero para el Corpus 2021. Voy a proceder a leer un extracto del libro de actas de la Hermandad. A propuesta del hermano mayor y tras consulta con nuestro director espiritual, se somete a votación los candidatos para la elección del pregonero para este año. La votación fue favorable y unánime de todos los miembros de la Junta, acordándose, por tanto, la designación como pregonero para el Corpus 2021 al reverendo padre don Adrián Troncoso García. Don Adrián será presentado por nuestro hermano mayor, Javier Montero. Buenas tardes todavía, aunque la hora es mediana. Y gracias por vuestra asistencia. Saludo con cariño a nuestro director espiritual, ilustrísimo Monseñor don José Sánchez Herrera, a los hermanos mayores y juntas de gobierno de las cofradías y hermandades de pasión y gloria de nuestra ciudad, a los representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, amigos y hermanos todos en Cristo Jesús. Don Adrián, nuestro pregonero, no lleva mucho tiempo con nosotros, pero se ha ganado el afecto de todos los que ya le vamos conociendo. Su carácter afable y su sencillez nos ha facilitado mucho cogerle cariño. Cuando le comuniqué que nuestra hermandad quería que pregonara el Santísimo este año, él aceptó enseguida. Sin embargo, cuando le pregunté que quién quería que le presentara, me comentó que no era necesario, que su presentación se hacía muy rápido y que se resumía en una frase: soy cura. Pero en fin, habrá que presentarlo. Esto refleja perfectamente el carácter suyo y por eso voy a intentar presentarlo de la mejor manera posible para que todos conozcan al menos los principales datos de su fructífera vida al servicio del altar y de los demás. Don Adrián nació en Almedinilla, un bonito pueblo situado en el centro de Andalucía, en la provincia de Córdoba, entre las localidades vecinas de Priego de Córdoba y Alcalá la Real. Su nacimiento tuvo lugar el 24 de mayo de 1940, siendo el tercero de 6 hermanos, 5 varones y una chica. Al poco de nacer, recibió las aguas bautismales el 17 de junio de ese año en la parroquia de San Juan Bautista. El sacerdote, cuando le vertió el agua bendita, le nombró Adrián de San Juan el Bautista y Francisco del Sagrado Corazón de Jesús. Con este nombre tan espiritual y premonitorio, creo que muy lejos de la Iglesia no podía transcurrir su vida. Al ser su padre funcionario y siendo todavía pequeño, se trasladó a Ronda toda la familia y allí pasó su infancia y adolescencia. Fue en esta ciudad donde recibió su primera comunión, en la parroquia de Santa Cecilia de Ronda. Y como él mismo reconoce, fue en ese momento donde surgió su vocación o sintió la llamada. A esa llamada a la llamada del Señor, respondió ingresando en el seminario de Málaga y siendo ordenado sacerdote con 25 años, el 31 de mayo de 1965. Por tanto, le felicito públicamente, porque hace pocos días ha cumplido 56 años de ministerio sacerdotal. Antes de ser ordenado sacerdote, cuando era seminarista, su espíritu ya le hacía estar de un lado para otro, y siendo diácono, formó equipo con otros seminaristas y diáconos en los grupos de misión que creó el entonces obispo de Málaga, don Ángel Herrera Oria, y recorría todos los pueblos y aldeas dando catequesis y formando a muchos de sus habitantes en las denominadas escuelas rurales o pastorales que creó el obispo.
Su tiempo libre lo dedicaba a leer y a estudiar magisterio, con lo cual es un consumado maestro, teniendo por ello además una cultura y una memoria que puedo dar fe que es sorprendente. Durante los veranos, en lugar de descansar, los utilizaba para ayudar y participar en las comunidades catecúmenas de Sudamérica. No paraba. Tras su ordenación sacerdotal, su labor eclesial le ha llevado a diferentes parroquias que siempre han tenido un fuerte componente obrero. Uno de sus primeros destinos fue Carranque, un barrio de Málaga, donde estuvo 6 años de vicario parroquial. Tras ello fue destinado a Torremolinos, donde ejerció su ministerio durante 19 años. Y aquí también tuvo una auténtica labor de misión, porque no existía parroquia, e iba de puerta en puerta por el barrio dando catequesis y ayudando a todo el que lo necesitaba. Oficiaba misa o oficiaba la Eucaristía en un local o en cualquier vivienda de algún vecino que se ofrecía. Y así, sin desfallecer, con tesón y mucho trabajo, logró levantar de la nada la parroquia de Cristo Resucitado en el barrio del Calvario de esa localidad. Uno de sus últimos destinos fue la parroquia de San Patricio, en el barrio de Huelin, en Málaga, otro barrio sencillo y humilde de gente trabajadora, donde ha estado 29 años ejerciendo de párroco y fundamentalmente con lo que mejor se siente identificado, como él mismo dice, haciendo de cura, dando catequesis, impartiendo sacramentos y ayudando a tantas familias necesitadas que existen en ese barrio. Cuando cumplió 79 años, el señor obispo aceptó su renuncia, y yo creo que forzada, aunque él nunca lo dirá de forma clara. De hecho, ha estado algún tiempo en la residencia diocesana, pero don Adrián no es cura de residencia. Su edad no lo representa y está estupendamente con magníficas facultades físicas y mentales. De hecho, sigue con su espíritu al 100%, y ante la falta de destino concreto dentro de la diócesis, estaba dispuesto a irse a Costa Rica. Y todavía creo que piensa irse, pero bueno, aunque cueste de creer, con más de 80 años, otra vez en misión. Por eso tenemos que agradecer a nuestro párroco, don José Antonio, que lo convenciera para que lo acompañara a nuestra parroquia. Creo que siempre es un privilegio poder disfrutar de la sabiduría y experiencia de un sacerdote con el bagaje que tiene don Adrián a sus espaldas. Por ello os invito a disfrutar de este pregón, que estoy convencido nos dará una magnífica catequesis sobre la Eucaristía, con el tono y la tranquilidad que siempre emana de sus palabras. Querido reverendo Padre don Adrián, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Javier, por tanta generosidad. Los pecados no lo ha dicho, porque tampoco me he confesado con él, pero más o menos se lo imagina, porque todos estamos cortados por el mismo patrón, ¿verdad? El patrón era bueno, pero a veces se ha estropeado un poquillo. Pero el Señor hace maravillas, no solamente zurce, como decía mi madre cuando cosía, a los 6 hermanos que éramos 5, sino que el Señor hace un tejido nuevo, una vasija nueva, ¿verdad? Y entonces en esa misericordia del Señor, en esa paciencia que el Señor tiene con uno, pues voy a decirle algunas palabras. Pocas, digo yo, porque durante estos días, como soy un poquito obsesivo, no es pecado, pero puede ser consecuencia del pecado, ¿verdad? Entonces, pues tengo cantidad de cosas que decir, pero el tiempo es limitado por vuestro bien. Así que voy a procurar. Y si no, con toda libertad, cualquiera tiene derecho a decir, ya está bien, pero voy a procurar ser breve. Gracias, Bueno, he traído aquí algo porque a última hora, pues se me ha olvidado los aparatos del oído. No encontraba el teléfono y se me han quedado allí un montón de papeles escritos, que estaba la cosa más ordenadita. Pero en fin, me he traído ya
quizá lo que menos había trabajado, pero puede servir un poquito de introducción, ¿eh? Bueno, para mí es de verdad un honor, porque lo que hablamos ahora es el corazón de la Iglesia. La Iglesia nace de la Eucaristía y la Eucaristía nace de la Iglesia. Bueno, pues vamos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Querido don José Sánchez Herrera, párroco de la Encarnación y director espiritual de las Cofradías y Hermandades de Marbella. Don Luis Reyes Marzo, vicario parroquial de la Encarnación de Marbella y párroco de la parroquia de San Miguel de Istán, donde me parece que está porque tenía allí unos temas que no podía dejar. Hermano mayor de la Hermandad Sacramental de Marbella, representantes del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, don Francisco Gil, presidente de la Adoración Nocturna Española, sección de San Bernabé de Marbella, hermanos mayores y Junta de Gobierno de las Cofradías y Hermandades de Pasión y Gloria de nuestra ciudad. De un modo especial las hermandades sacramentales asociadas, digamos, como parte de su identidad. Hermanos, ayer cuando participaba en la acogida a los nuevos hermanos y hermanas de la Hermandad Sacramental, siempre me parece muy serio el escuchar el credo, la profesión de fe cristiana antes de recibir las medallas o de ser acogidos en la hermandad. Y entonces se me ha ocurrido esta tarde, comenzar estas palabras uniendo nuestros corazones al comienzo de nuestra fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo con la profesión de la fe, en lo concerniente a la Eucaristía, en una proclamación de fe que la gran mayoría la olvidó, que es el credo del pueblo de Dios, la solemne profesión de fe que San Pablo VI pronunció el 30 de junio de 1968, al concluir el año de la fe proclamado con motivo del 19 aniversario del martirio de los apóstoles, 19 centenario del martirio de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma. Se me ocurrió porque con cierta frecuencia lo leo para mi provecho. El Papa Juan Pablo VI, santo, era un hombre de Dios, pero era un hombre de ciencia, un hombre de una cultura inmensa y un tacto finísimo en todas las situaciones muy graves que se le presentaron, sobre todo en el posconcilio, en el cual, tomó el testigo de Juan XXIII, que lo convocó de esa manera que actuaba Juan XXIII, todo corazón y sabiduría, y se murió antes de terminar, y se lo entregó a San Pablo VI. Entonces, después del concilio, no digamos en junio del 68, el ambiente que había, no solamente en el mundo, sino también en la Iglesia. Y él, que era un hombre muy delicado, delicado en todo, y sobre todo en la fe de la Iglesia, de Pedro y Pablo. Entonces, él quiso hacer profesión de fe y, por tanto, comunicar las piedras fundamentales de nuestra fe. Él mismo decía, con ese respeto enorme que tenía, no es una declaración dogmática,
aunque es la fe de los apóstoles y por supuesto que es el depósito de la fe. Y él lo dirigía al mundo entero, pero de un modo especial a los católicos, que muchos de ellos estaban regando fuera de Tiesto. Y como todavía es actual, y además yo decía, ¿en qué sitio podía buscar una profesión de fe? Habría que ir al Concilio de Trento, a alguno de los concilios anteriores, para buscar alguna materia. Pero entonces encontré unos números del credo de Pablo VI, profesión de fe. Y lo voy a hacer al comienzo, ya esto ocupa una parte de la introducción, que digamos también entra dentro del cuerpo de esta actuación, de este pregón. Entonces lo digo y pido también la adhesión de corazones a esto que leo en propio nombre y en nombre de la Iglesia de Dios aquí presente. Y representada la totalidad de la Iglesia, la católica, como decía San Agustín, la representa muy bien el grupo de personas. No es menester que esté aquí metido el mundo entero, porque somos Iglesia del Señor. Por eso lo decimos, lo digo interiormente, os invito. Incluso se me ocurría proponer por lo menos quitando, como aquí lo pongo, que no sea una fórmula alternativa a los ritos de la celebración litúrgica, que no sería correcto, pero sí podía formar parte de algunos momentos especiales de las hermandades sacramentales, como por ejemplo ayer. Pues claro que la profesión de fe católica no se reduce a 3, ni él tampoco lo reduce. Estos son 3 artículos solamente. Pero podía estudiarse la manera de vez en cuando de leer el credo del pueblo de Dios, y en algunos momentos importantes en los cuales damos razón de nuestra fe o necesitamos fundamentar la nuestra. Dice así: nosotros creemos que la misa que es celebrada por el sacerdote representando la persona de Cristo, en virtud de la potestad recibida por el sacramento del orden, y que es ofrecida por él en nombre de Cristo y de los miembros de su cuerpo místico, es realmente el sacrificio del Calvario que se hace sacramentalmente presente en nuestros altares. Nosotros creemos. El creemos no quiere decir opinamos, nos parece, porque puede tener también una lectura que no es católica, nunca mejor dicho. Nosotros afirmamos, damos la vida por esto. Se preguntaba a los hermanos, ¿y está dispuesto a defender la fe? Sí, estoy dispuesto, prometo. Creemos, ciertamente, con toda la adhesión de nuestra mente y de nuestro corazón, que, como el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena, se convirtieron en su cuerpo y su sangre, que enseguida iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, sentado gloriosamente en los cielos. Y creemos que la presencia misteriosa del Señor, bajo la apariencia de aquellas cosas, las especies decimos, que continúan apareciendo a nuestros sentidos, de la misma manera que antes, es verdadera, real y sustancial. En este sacramento, todo eso va respondiendo a temas de aquel momento. Con los episcopados europeos, el catecismo holandés, muchas cosas a las cuales él está respondiendo, que las vemos nosotros como algo obvio, pero no lo es tanto, porque la Iglesia está siempre en ebullición, se puede decir, y más cuando se presenta un concilio, un momento en que, digamos, se hace balance a nivel mundial de la fe o de las formulaciones o de la síntesis en la vida, y se juega mucho. Por eso aquí el Papa está contestando
y también a nosotros que somos de nuestro tiempo. El número 25, artículo. En este sacramento Cristo no puede hacerse presente de otra manera que por la conversión de toda la sustancia del pan en su cuerpo y la conversión de toda la sustancia del vino en su sangre, permaneciendo solamente íntegras las propiedades del pan y del vino que percibimos con nuestros sentidos, la cual conversión misteriosa es llamada por la Santa Iglesia conveniente y propiamente transustanciación. Cualquier interpretación de teólogos que busca alguna inteligencia de este misterio para que concuerde con la fe católica debe poner a salvo que es la misma naturaleza de las cosas, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino realizada la consagración han dejado de existir, de modo que el adorable cuerpo y sangre de Cristo, después de ella, están verdaderamente presentes delante de nosotros bajo las especies sacramentales del pan y del vino, como el mismo Señor quiso, para dársenos en alimento y unirnos en la unidad de su cuerpo místico. El artículo 26, ya el último, que trata sobre esta verdad de nuestra fe, verdad y vida. La única e indivisible existencia de Cristo, el Señor glorioso en los cielos, no se multiplica, pero por el sacramento se hace presente en los varios lugares del orbe de la tierra donde se realiza el sacrificio eucarístico. La misma existencia después de celebrado el sacrificio permanece presente en el Santísimo Sacramento, el cual, en el tabernáculo del altar, es como el corazón vivo de nuestros templos, por lo cual estamos obligados, por obligación ciertamente suavísima, aquí está el respeto de San Pablo VI, una obligación suavísima, es decir, sin imposición, digamos, dictatorial, no, es una obligación ciertamente suavísima y dulce, ¿verdad? A honrar y adorar en la hostia santa que nuestros ojos ven, al mismo Verbo encarnado que ellos no pueden ver. Recordemos el himno Adoro te devote. Nuestros ojos, nuestro tacto nos engaña, pero por nuestro oído lo sabemos. Que los sentidos no entran dentro del misterio, porque no pueden. Es por el oído, por la predicación, y el oído engendra la fe, y la fe engendra la vida. Y que, sin embargo, se ha hecho el Verbo presente delante de nosotros sin haber dejado los cielos. Hasta ahí la profesión de fe de San Pablo VI, que no hemos de olvidar, porque la pandemia, y paso un poco a hablar del contexto en que nos encontramos este año en toda la Iglesia universal. El contexto de la pandemia son notas que se me han venido a la cabeza en estos momentos anteriores. Por eso no está muy redactado y ultimado, son unos trazos. La pandemia ha condicionado y afectado tanto a la vida social como a la vida de la Iglesia. Pienso que la Iglesia estudiará algún día cómo ha afectado este acontecimiento a la Iglesia comunidad. La Iglesia esencialmente es comunidad. Su nombre lo declara, eclesía, quiere decir convocación, es decir, personas reunidas porque han sido llamadas. Y así somos nosotros, una convocación. Y celebramos la Eucaristía también, sinesis, convocatoria. Sus partes positivas, puede sacarse de lo malo bueno, de este estado de pandemia que nos ha condicionado tanto, se puede sacar, pues es ambivalente, tiene sus cosas positivas que a pesar de podamos sacar y sus cosas negativas que nos han destruido mucho y siguen.
el uso de los medios de comunicación. Es de agradecer aquí a nuestros hermanos esta dedicación admirable a la sociedad y a la Iglesia, y con cariño y desenvoltura y profesionalidad. Y no digamos aquí a nuestro querido don José, ¿no?, que tiene bueno, yo estoy admirado, un dominio de la palabra en los medios, que no es fácil porque no hemos sido algunos educados en la comunicación, en la comunicación esta de cara a cara, aunque uno está desde niño, como ha dicho nuestro hermano Javier, pues hemos estado en catequesis, en contacto con las personas, pero después hay como una especie de miedo escénico, que en el fondo puede ser soberbia, ¿verdad? No perder la imagen que uno piensa que tiene, bueno, pero nuestros hermanos para eso son geniales. Y entonces, pues, fíjate, hoy no se puede vivir de otro modo. Es una de las cosas positivas que pienso yo que se han integrado o están entrando en la Iglesia, porque ha habido, por medio de las redes, celebraciones, reuniones, que no nos han hecho perder del todo, ni mucho menos la comunicación. Hombre, ha faltado la calidez del contacto humano, la voz, el gesto corporal, el lenguaje no verbal, ¿verdad?, en todo, la calidez de lo que es la comunicación humana. No es lo mismo comer un buen plato de lo que te gusta que verlo en la televisión. No es lo mismo. Pero vamos, no es poco, por lo menos la palabra y la oración, pues eso no se ha perdido. Y la celebración en el deseo es para mí una de las cosas. Hace unos días lo pensaba y busqué también textos sobre este asunto y el Papa lo habló. La comunión espiritual, eso siempre lo ha vivido la Iglesia de un modo o de otro, quizá a partir más de Alfonso de Ligorio, pero siempre ha sido la oración del deseo, que es algo de San Agustín, que era un genio, pero que no era de él, era de los padres del desierto y era de la Biblia. Por la mañana, dice, me levanto, pienso en ti desde la mañana y cuando por la noche me despierto, te alabo, Señor. O sea que la oración del corazón siempre la ha tenido la Iglesia, porque además el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones gime con gemidos inefables, es decir, que no se pueden pronunciar, que no se pueden verbalizar, porque está dentro de nosotros. Ya estemos despiertos o dormidos, el Espíritu Santo, por eso es necesario estar permaneciendo en la vid, porque si no, se rompe la comunicación y hay de nosotros, qué oscuridad, ¿verdad? Por eso es algo que se ha potenciado, porque en las celebraciones que algunos hemos vivido a través de los medios, pues siempre cuando llegaba el momento de la comunión que no podía recibir materialmente, porque la comunión, digamos, es material, como es material el Verbo que ha tomado carne, pero el deseo es muy importante. Creo, Jesús, que estás presente verdaderamente en el santo sacramento del altar. Te amo con todo mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Deseo que vengas a mí, no pudiendo venir a mí, al menos sacramentalmente no pudiendo venir. Ven espiritualmente a mi corazón. Es precioso. Y así podemos ir comulgando todo el día. Digamos que el haber aprovechado eso, y si no siempre tenemos ocasión de hacerlo, porque más de una vez nos lo habrán dicho, la presencia de Dios durante el día, en todo momento, qué mejor manera que por la comunión espiritual. Eso puede ser una de las cosas positivas que esta tarde misma he pergeñado un poco en lo que he escrito, porque no es, bueno, bien. Entonces han sufrido los sacramentos.
Han sufrido los sacramentos y muchas veces lo hablamos los compañeros, porque nos hemos sentido huérfanos o ha habido personas que con la mejor voluntad han querido sacar a la calle caprichos, creatividades, a veces salvajes, pero con la mejor voluntad, y el Señor todo eso lo tiene en cuenta. Yo qué sé, subir a la torre más alta y desde allí, mira, pues puede tener, ¿por qué no? Pero son modos, digamos, para tiempos especiales y que debemos siempre contar con la Iglesia universal en el sentir. Bueno, esos son, pero son cosas accidentales, porque volverán todas las cosas a su sitio. El modo de comulgar, ya no sabemos cómo poner las manos, porque entre la mascarilla, el aparato, las gafas, el empaño de los cristales y no sabe uno dónde poner las manos, entonces todo eso habrá, alguna vez de la Iglesia dirá, oye, vamos a ver si nos ponemos un poquito en forma cuando llegue el tiempo de la normalidad. Bueno, entonces otra cosa, eso de la pandemia seguro que podían y habrá muchas personas haciendo sus estudios antropológicos en los comportamientos humanos de la relación de personas con motivo de la pandemia. Hay hermanos que no soportan la soledad y que hablan con los vecinos y al principio no digamos los balcones abiertos, los aplausos a las 8 de la tarde, todo. Es que el ser humano, nosotros somos relación. Si no nos morimos de pena, pero nos morimos físicamente, de depresión, de aislamiento y de tristeza, porque nos necesitamos, aunque sea para pelearnos. Todo es un modo de relación, no lo tomemos en serio, pero un modo de comunicación. Pero cuando no existe ni eso, solamente pelearnos con los fantasmas de la mente y de la soledad, eso es muy duro. Bueno, dejamos el tema para que los antropólogos lo estudien en esas tesis doctorales que después nos lleguen en una síntesis pequeñita. Después también quería ambientar en acontecimientos que estamos viviendo en este año que hemos vivido. Ahora en mayo a principio terminó el encuentro del centenario de la fundación de las misioneras eucarísticas de Nazaret, que fundó nuestro santo obispo Manuel González. Y poquito después, pues ya empezaron a hacerse las obras del seminario, que era su sueño pastoral, el gran seminario de Málaga, de donde salieron tantos mártires, sacerdotes y seminaristas y tantos santos. Pues ahora terminó ese centenario, ha pasado muy desapercibido entre nosotros, quizá en otros sitios más, pero es también para tenerlo en cuenta. Sobre figuras de santos está nuestra fe, que a veces no nos damos cuenta, que la fe de esta parroquia y allí del seminario, había un sacerdote que siempre era muy sensible, decía, mártires del seminario, rogad por nosotros. Entonces a veces no estaba mucho en el ambiente, porque los ambientes políticos parece como que ocultaban tantas cosas, pero nuestra Iglesia está fundamentada sobre la sangre de los mártires. Hoy en la antífona de comunión de la misa de los mártires de Uganda se decían esas palabras del martirologio: preciosa es ante tus ojos la muerte de los santos, pues la sangre de los mártires intercede por nosotros. Y en esta parroquia hay 4 sacerdotes mártires. Quiere decir que nosotros no nos damos cuenta, pero durante años hemos estado recordando las gestas, digamos así, de los mártires de Roma o de África o del Asia Menor. Pero decía el Papa que ha habido más mártires en el siglo XX
que en todos los tiempos de persecución de Roma, y de ellos especialmente nuestra diócesis, y todo eso es fruto del espíritu sacerdotal de don Manuel González, santo obispo, y del rector santo, que ya es beato también con él, y del diácono seminarista también beato, Duarte, y gracias a Dios pronto serán proclamados más beatos de esta iglesia nuestra que nos precede en la fe y que está en el cimiento de nuestra parroquia y de nuestras iglesias y de nuestro seminario. Por eso es de tenerlo en cuenta. Además, una cosa, no lo he leído, pero se me ha ocurrido. San Manuel González, en el seminario, pues, esto es una ocurrencia mía, no es que lo haya leído, por tanto, no tiene autoridad ninguna, pero me llamó la atención. Como también he visto María Auxiliadora, que tardamos en ponerla en su sitio, ¿eh? Bueno, pero es que, y me ha venido muy bien, porque al ver la custodia y María Auxiliadora, leyendo sobre el tema, pues leía uno de los sueños de San Juan Bosco. San Juan Bosco era un santo genial, y entonces él tenía unos sueños que eran proféticos y se los contaba a los muchachos, sobre todo en las buenas noches, ese ratito que tienen los salesianos antes de ir a dormir. Reunían, recuerdo yo haberlo vivido, reunía a todos los alumnos, los internos y los que se fueran ahí a sus casas y estuvieran todavía por ahí. Y entonces daban unas palabras muy breves, de unos minutos, pero muy a punto y muy ayudando al descanso o al repensar las actitudes del día, pero de un modo muy salesiano. Al decir salesiano pienso en San Francisco de Sales, en el cual está la espiritualidad salesiana, San Francisco de Sales, por su dulzura, sabiduría, amor. Y entonces dice que viendo en el sueño, pensemos en la turbulencia que había a finales del siglo o a mitad del siglo XIX, la última parte, vio al Papa en la barca de la iglesia, barquitas también a su lado, pero había una tormenta tremenda que amenazaba hundir a la barca de Pedro, el Papa, y un montón de barcos, muchísimos más barcos, enemigos. Era como una visión no temporal, digamos, materializada en naciones, pero él lo explica así. Muchos barcos que intentaban hundir la barca de Pedro, y el Papa, esforzado en la lucha, combatía cuerpo a cuerpo con los que se iban acercando. Y entonces, en medio de toda aquella turbulencia y que la barca se hundía, pues entonces vio que surgían del fondo del mar, surgían dos columnas altas, donde podían echar allí cables para amarrar bien la barca. Y en una columna tenía arriba una hostia y la otra tenía a la Inmaculada. Y de allí había un rótulo que decía María Auxiliadora de los cristianos. Que decía, mientras que la Iglesia se apoye en la Eucaristía y en María, no sucumbirá. Entonces me acordaba, al ver ahí María Auxiliadora, está bien ahí todavía, porque está también, pero no quiere decir que todos los años, bueno, yo no me meto a organizar aquí, por favor. Está muy bien. Y la custodia, tan relacionado, de ese modo muy según, y por eso por eso, Manuel González, que quería mucho la obra de San Juan Bosco, siendo ya niño y siendo jovencito seminarista en Sevilla, pues entonces Manuel González en el seminario ponía las tejas y los bajantes de los tejados, entreverando
unas tejas como terminadas en azul, en azulejos, unas blancas y otras azules. Y los seminaristas sabían que eso indicaba la Inmaculada y la Eucaristía. Bien, esa es la visión que él tuvo, visión en sueño, y comunicaba a sus muchachos. Por eso está muy bien relacionada la Virgen Auxiliadora y la Eucaristía. Mientras que estemos agarradas a nuestra barca, nuestra parroquia, la Iglesia de Dios, a la Eucaristía y a María, porque sin María no hay Eucaristía. El Papa, me parece que era Juan XXIII, Juan Pablo II también, decía, bueno, es que la Eucaristía es el sacerdote. No hay Eucaristía, igual que si no la hay sin María, no la hay sin sacerdote. Y eso es muy importante. Por tanto, las vocaciones sacerdotales, el misterio de la Eucaristía unido al ministerio sacerdotal y a María, Madre Sacerdotal, la titulaba San Manuel González. Bueno, también otra cosa del contexto es una cosa que nos parece muy lejana. Se aplazó el año pasado un Congreso Internacional Eucarístico en Hungría. Poquito antes de la pandemia yo he preguntado, pero no he caído, quizá don José lo supiera, un congreso de asociaciones eucarísticas en Málaga. Durante todo el desarrollo fueron las reuniones arriba en el seminario o casa de espiritualidad y terminaban, o por lo menos una parte, y servidor fue con los miembros de la adoración nocturna de mi parroquia de San Patricio. Y fuimos allí a la vigilia que se celebró en Cristo de la Salud, en la que participaban de todos los consejos, de todas las parroquias que tuvieran adoración nocturna y pudieran ir, porque era ya de noche. Y entonces allí el director o presidente, no sé cómo llamarán, de la adoración nocturna española invitaba a participar en el Congreso de Hungría, Budapest, de este año, que será ahora a finales de junio. Tenía por allí apunte, incluso el material de estudio del Congreso, que es precioso. ¿Y por qué digo esto? Porque esos congresos internacionales nosotros tenemos muchas, o por lo menos varias cosas que vienen de esos congresos internacionales y no nos damos cuenta. Primero, el Congreso Internacional Eucarístico de Sevilla, ¿he sacado las notas o no? No, el de Madrid. Se celebra en el 1911. Miremos el contexto en que se está celebrando, porque cada uno de ellos lleva una intencionalidad buscada o puesta por el Espíritu Santo. Entonces, está en el contexto de que 2 años antes ha sido la Semana Trágica de Barcelona, donde han ardido cerca de 90 templos, que eso cuando se estudia o se pasa por alto, dice, hubieron desórdenes del populacho. No, todo estaba. Cerca de 90 iglesias y edificios religiosos de Barcelona ardieron, y también algunas muertes. Bueno, en ese ambiente anticlerical tan fuerte, muy duro, por la situación de injusticia social también, que es la que mete leña al fuego de todo esto, pues poco después se celebra en Madrid el 22 Congreso Eucarístico Internacional, que convoca Pío XII. Allí fue el protagonismo completo por la adoración nocturna española, que en Málaga se había fundado, pues ya llevaba un tiempo, en el 1883, y que don Manuel González, cuando llega a Málaga, lo primero que hace es suscribirse como miembro de la adoración nocturna española, la sección de Málaga, y en el seminario crea 2 turnos de adoradores voluntarios. Cuando yo entré en el seminario, de las cosas que me decían, mira, hay un turno para los filósofos, otro para los teólogos. El de filósofo San Francisco Javier, el de teólogos Santo Tomás de Aquino. A medianoche llegaba allí el encargado del turno, lo que era un muchacho durmiendo a los 20 años.
con una linterna, te la ponías en la carita, alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado. Te toca. Había varios turnos durante la noche. Bien, pues eso lo fundó también don Manuel González en el seminario. Y yo pensaba, nuestros mártires pertenecían a los turnos, porque allí cuando le faltaba dinero para continuar la obra, pues ponía a los seminaristas de noche a rezar. Mándanos ayuda, que tenemos que continuar tu casa, donde surjan santos sacerdotes. Y conseguía que al día siguiente empezaran a llegar donativos otra vez. Así se construye el seminario. Y allí están, seguro, nuestros queridos hermanos de aquí, sacerdotes que eran seminaristas entonces. Bueno, el himno de este congreso, lo sabemos, cantemos al amor de los amores, del Congreso Eucarístico de 1911. Nosotros cantamos un himno que cantaron nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, mártires, profesores de nuestros... Cantemos al amor de los amores. He sacado varias anécdotas, pero me pongo largo contando solamente la introducción, así que tenemos que tirar varios pregones pendientes. Bueno, esta anecdotilla porque quería hablar de la Pascua como corazón de la Eucaristía y cómo llegamos a los tiempos actuales. Bueno, pues qué curioso. Bueno, después diría que en el Congreso Internacional, 3 congresos internacionales eucarísticos se han celebrado en España, 3 nada más. Uno en el 11, otro en el 52 y otro en el 93. El del 11 nos dejó Cantemos al amor de los amores. Con esos cantos cantaban nuestros hermanos, los que fueron del seminario y que bajaron, y entre ellos don Rodrigo Bocanegra. Bajó también con los seminaristas, bueno, él ya sacerdote, a la cárcel, porque estaban haciendo ejercicio espiritual en el seminario. Los seminaristas habían ido a sus pueblos porque le habían dicho, aquí esto viene mal, el curso no va a terminar bien, así que cuanto antes iros a vuestros pueblos. Había muchas huelgas generales pendientes y mucho malestar social, pero allí se quedaron los sacerdotes que estaban celebrando ejercicios espirituales aquel año, con un jesuita, el padre García Alonso. Todos fueron a la cárcel, entre ellos, como digo, don Rodrigo, y seminaristas algunos. Y de allí salieron al martirio. Providencialmente se libró don Rodrigo, pero cuánto llorarían unos por otros, porque amigos tan entrañables, y en aquel tiempo que había, la dureza de aquel tiempo y la educación del seminario era para mártires, porque sabía lo que se venía. Y entonces era algo muy, muy triste, que lo sufrió mucho don Manuel González en el exilio, primero en Gibraltar, porque lo habían quemado todo en el 31, se refugia a Gibraltar, después a Ronda y después ya exiliado a Madrid y no pudo volver a la diócesis. Y estuvo allí dirigiendo la diócesis por teléfono, el teléfono antiguo, que sería desde el 31 hasta el 35. Y él lloraba cada vez que le daban noticias de sus sacerdotes y de sus seminaristas. Bueno, pues esos compañeros que cantaban porque no dejaron de rezar en la cárcel, iban al martirio con la fe y la palabra de Cristo, pues esas palabras que también de la misma persona de cuando Francisco Acevedo entró a su pueblo, seminarista, después de aquellos acontecimientos, para refugiarse allí, y encuentra que estaba la radio puesta en el balcón del ayuntamiento de su pueblo, de la Sierra de Cádiz. Y allí una voz fuerte, llena de ira y de odio, de una revolucionaria, no digo el nombre, pues gritaba por los curas, con cuchillos, con pistolas, con escopetas, a por los curas.
Y entonces Francisco Acevedo, muy amigo de don Rodrigo, esto me lo contaba él, pues, y muy listo, dio media vuelta y se marchó. Y encontró refugio después de unas peripecias por el camino en un cortijo cercano a Olvera. Bueno, sigue la historia, pero no la voy a contar. Entonces, quiero decir, esa mujer revolucionaria que cantaba y pedía muerte de todo lo que oliera a Iglesia, resulta que se convierte a la fe cristiana de nuevo, recupera la fe, vuelve a la Iglesia, y de las cosas que le ayudan más en su conversión es cantar Cantemos al amor de los amores, en el hospital que fuera Reina Sofía o que lo que fuera en Madrid. El padre Llanos, jesuita, del Pozo del Tío Raimundo, revolucionario también, pero muy buen sacerdote y muy humilde, pues se reunía con aquella activista y de mal recuerdo. El Señor conoce los corazones, pero cantaban, cantemos al amor de los amores. Allí, algunas veces que la sacaba a merendar, el padre Llano era muy natural y muy cercano al pueblo y a la gente oprimida, y también estaba muy, muy politizado. Y eso le dio facilidad para estar con esta revolucionaria. Y cantaban juntos, cantemos al amor de los amores. Y dice que se emocionaba la activista, ¿verdad? Y cantaba el Salve Madre en la tierra, Salve Madre, en la tierra como en el cielo, también de un congreso mariano de Sevilla. El autor de esos dos cantos tan bonitos fue un agustino, restituto del Valle, ¿sí? Muy curioso. Bueno, pues mira cómo ese canto nos está uniendo a un congreso del año 11 y lo cantamos y se enfervorece, digamos, se enfervoriza el corazón. Y lo cantaría después en el Congreso Eucarístico Nacional en el Cerro de los Ángeles, don Manuel González, que sale en una foto allí en la procesión del cerro, donde después fusilaron al corazón de Jesús. ¡Qué barbaridad! Bien, pues así es el Señor. Y mi amigo Miguel Moreno Ortega, que estuvo en el barco prisión del puerto de Málaga, por poco lo matan también, porque era de la adoración nocturna y era jovencito entonces, pero se salvó porque era practicante y ponía inyecciones, el único que sabía allí poner inyecciones, y empezaba la penicilina, y por eso se salvó. ¿Quién le iba a decir a mi amigo Miguel Moreno que se iba esta mujer a convertir con el Cantemos al amor de los amores? Él era el responsable de la adoración entonces, allá en Carranque. Bueno, y el congreso siguiente, de rodillas, Señor, ante el sagrario, Congreso de Barcelona. Allí algunos sacerdotes de nuestra diócesis se ordenaron, pues también nos dejó ese sabor. Era un congreso que hablaba de la paz, y que ese himno después se pasó a todas las parroquias. No prosperó mucho, quizás porque era obra de José María Pemán, que no era, digamos, de la cuerda entonces en boga, ¿verdad? Y ya el Congreso de Barcelona en el 93, el de Sevilla, donde vino Juan Pablo II, un canto que no prosperó. No era tan popular y ya había empezado la revolución de cánticos en las parroquias. Era Cristo, luz de los pueblos. Nosotros lo enseñamos mucho en mi parroquia y es muy hermoso. Cada uno de ellos tiene unas connotaciones. Enaltecimiento de la Eucaristía el primero, en medio de un tiempo muy triste con aquellos acontecimientos de entonces, el comienzo del siglo. El otro sobre la paz, terminada la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes guerras y también la triste nuestra española y las represiones en Hungría, en Polonia. Y de un mundo ya más abierto, que habla de liberación, que habla de prosperidad, de pesares ya pasados, luz de los pueblos, apertura, misión. Bien, todo eso nos habla, nos acerca. Bueno, ¿y esto por qué?
Pues porque en la Eucaristía celebramos el misterio de salvación. Dios acontece en la historia del hombre a través de signos, y ahí está salvándonos. Y nos pide que entremos en su dinámica, porque nosotros no somos de un culto pagano en que celebramos y nos quedamos tan tranquilos allí el hechicero que haga sus cultos y sus cosas y yo ya, habiendo aportado mis flores o mi donativo, pues yo sigo siendo. No, es que tú eres pan de Eucaristía. Eso sería como, porque ahí se llegaría después de pan de Eucaristía, tú eres cuerpo de Cristo. Somos hostia viva para su alabanza, dice la anáfora tercera. No podemos entregar nuestro cuerpo a la prostitución, dice San Pablo, así, con esas palabras dice, porque son los miembros de Cristo, es decir, a la iniquidad, sea del tipo que sea. Y cuando, no sé a quién, quizá Juan Pablo II o Juan XXIII, decía, no, es que cuando decimos esto es mi sangre derramada, pues mira, es que la sangre de los mártires, que es la nuestra, nosotros hemos de dar también, porque la Eucaristía nos enseña a amar en la dimensión que Cristo nos ha amado. No puedo recibir al que se ha hecho cordero inmolado, cuerpo entregado quiere decir un lenguaje de dolor, traicionado, roto, masacrado, sangre derramada. No puedo entrar en esa dinámica y yo quedarme fuera. Eso no es la Eucaristía ni es nuestra entidad cristiana. Por eso los mártires. San Agustín, uno de los discursos que hay de los mártires en Adviento, creo. Ten cuidado cuando te inviten, porque tienes la obligación de invitar después a la persona que lo ha hecho contigo a corresponderle de algún modo. Y entonces, si te invita el Señor a comer su cuerpo y su sangre, ¿qué le va a devolver? Sino la misma actitud de vida, dar tu cuerpo y tu sangre por la salvación del mundo entero. Ten cuidado si alargas la mesa a la casa de este huésped, de este que te invita, porque debes corresponder. Y ahí está la vida de los mártires, de Carlos Luanga hoy, ayer de Marcelino y Pedro, de nuestros mártires todavía no beatificados, que ahí el pan de los mártires se llama, el pan de los fuertes. Bueno, pues me quedo en el principio, otro año lo veremos si Dios quiere. Gracias. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. ¡Feliz fiesta! Para que podamos estar con el amado. Se me ha olvidado decir cosas preciosas de San Juan de Ávila, pero no se va a preocupar don José, pero démosle gracias al Señor por la parroquia, por los sacerdotes, por don José, por la Iglesia de Dios. Bueno, pues habrá que organizar algún cursillo para terminar todo lo que tiene que contar don Adrián, ¿vale? Bueno, vamos a darle un pequeño obsequio a don Adrián en recuerdo del pregón. No me digas. Gracias.
gustaría que subieran los miembros de la Junta de Gobierno para hacernos una foto con don Adrián y con don José.